Seguimos nosotros con más Informe Regional y seguimos con nuestros temas que son de actualidad también y que tienen que ver con este país, con esta República Argentina. Ayer por la tarde conocíamos la segmentación tarifaria, los subsidios. Nosotros, como siempre, ya lo tenemos en contacto al doctor José Luis Alonso, que siempre nos acompaña para poder desglosar estos temas. José Luis, un gusto, un placer. Gracias por hacernos el aguante allí. Estábamos hablando de San Martín recién y nos apasionábamos también. Pero bueno, hablar de este tema que hemos convocado y tiene que ver con los subsidios, la segmentación, José Luis. Hola Mario, buenas tardes. Sí, yo escuchaba también muy apasionado el tema. Sí, bueno, uno de mis gustos ese. Buenísimo. Bueno, llegamos a una etapa dentro de lo que el consumidor, dentro de lo que se le dio en el esquema para poder anotarse, bueno, culminó esa etapa y ahora el gobierno anunció efectivamente cómo se va a aplicar esa segmentación. Es decir, son todas palabras un poco nuevas para el usuario, para el general de la gente, para nosotros, y nos tenemos que ir acostumbrando. ¿Por qué? Porque esto va a tocar directamente la economía familiar, va a tocar el bolsillo, va a haber que ser cuidadosos también en el consumo solidario, en el consumo social. ¿Por qué? Porque toda esta segmentación, este aumento, esta quita de subsidios en algunos casos, esta mantención de subsidios en otros, va a ir acompañada también al consumo. Es decir, no es únicamente que se va a aplicar un aumento tarifario, va a quedar ahí, se le aplica un subsidio en lo general. No, aquí el subsidio va a tener también una aplicación con topes de consumo, quitas progresivas de porcentajes de subsidios y también un criterio zonal por la zona de consumo de justamente estas prestaciones energéticas. Es decir, esto va a ser progresivo, no va a ser de golpe. Es decir, por niveles de ingresos de la población y va a impactar directamente en aumentos escalonados. Es decir, cuando esto se empieza a aplicar, directamente algunos usuarios que han ocupado el nivel 1 en su franja de prestaciones, esa gente de mayores ingresos o aquel que no se quiso inscribir directamente, esa gente va a pagar la tarifa normal y común y la tarifa, digámosle, que se le llama en el mercado tarifa cruda. Es decir, va a pagar el 100% de esos aumentos que se van a ir escalonando. Bien. Bueno, ahí tenemos un problemita. Vamos a ver si lo recuperamos. Pero bien, acá tenemos la segmentación entonces. Lo que decía el doctor, el nivel 1, entonces usuarios con altos ingresos que no se han inscrito al formulario, esos directamente van a quedar afuera. Sí, esos quedan directamente afuera. Luego va a haber un nivel segundo de usuarios que tienen ahí la tarifa aplicada dentro de la forma en que ellos se inscribieron, hicieron su declaración jurada. Sí. Bueno, es un ingreso, es la gente que tiene más bajos ingresos. A esa gente se le va a aplicar el 100% de los subsidios. Es decir, no se van a modificar en esos casos que el gobierno ha evaluado en cuanto a la información cruzada de cada usuario. Bien. Y luego, ahí sí viene el nivel 3, que es la gente que tiene ingresos medios, que se han anotado en forma masiva, y que esa gente que tiene ingresos medios va a sentir estos aumentos, pero también va a ser beneficiaria de los subsidios, tanto de luz, gas y en algunos casos Buenos Aires agua. Aquí todavía no se ha implementado el tema agua. Dentro de los topes de esos subsidios, que también va a ser en cuanto al uso racional, sí. La luz tiene un tope de 400 kilowatt-horas. Es decir, todo aquel que supere ese tope de 400 y esté en el nivel 3, por ejemplo, va a pagar la tarifa normal. Es decir, hasta los 400 va a estar subsidiado. El resto no. Bien. Y así va a ser progresivamente, septiembre, noviembre y enero. José ahí Luis, se van a ir aplicando. Sí. Perdóname que te corto, pero bueno, acá queremos ser precisos, ¿no? Con el tema del consumo de esos 400 kilowatts
tener realmente bien detectado lo que uno va a ir consumiendo, ¿no? O por lo menos los artefactos que utiliza. Bien, ahí tuvimos un pequeño problemita, pero bueno, hablábamos de esto. Yo lo consultaba temprano al jefe de la EPE de aquí de Roldán, que ya vamos a tener una nota con Pablo Lucero también, para que, bueno, ir un poco suministrando, los técnicos aquí de nuestra región, poder ir contándoles qué es lo que gasta, no sé, una compu, un televisor, las lamparitas. Es decir, vamos a tener que ser muy precisos en eso, en el consumo de esos 400 kilowatts. Sí. Yo, por ejemplo, hice un cuadro en forma manual y con la poca información que tenemos en datos cruzados sobre el tema. ¿Por qué? Porque al superar una cantidad determinada de consumos por kilowatt, es muy difícil después decir a tal familia o a tal nivel le va a corresponder este aumento. Algunos funcionarios del área energética hicieron un cálculo sobre el área, me refiero a energía eléctrica, por ejemplo. Una familia que pagaba un monto de un consumo de 300 kilowatt horas y pagaba sin impuestos un consumo aproximado a 1.500 pesos, va a pasar a pagar 2.300 pesos más o menos. Esa es la ecuación, digamos, a lápiz abierto, o sea que no es exacta. Sí. Pero es aproximado, un 55% de ajuste, estaríamos ahí más o menos en esa cifra. Esto empezará en septiembre. En septiembre, pero claro. Se está aplicando noviembre y enero también. José Luis, vos sabés que nos están llegando consultas, obviamente estamos contigo en vivo, y nos preguntan, por ejemplo, aquellos usuarios que no tienen gas natural, es decir, que no les ha llegado el gas natural y que tienen que recurrir imperiosamente a la energía eléctrica. Es decir, ¿cómo van a estar contemplados? ¿Va a haber una contemplación para estos usuarios? Sí, está contemplado. Ajá. Está contemplado, ¿por qué? Porque dentro de, al no tener la posibilidad del gas natural, obviamente se van a calefaccionar seguramente con energía eléctrica. Exacto. Entonces se le va a aumentar el nivel de subsidios. Es decir, eso sí, lo tiene contemplado, sí, se ha contemplado eso dentro de esta segmentación. Perfecto. Es decir, se le eleva la cantidad de kilowatts hora para que el usuario justamente pueda ser alcanzado por el subsidio que se le niega al no tener gas natural. Bien. José, otra de las preguntas que nos llega recién, pero creo que lo aclaraste, el tema del agua para Santa Fe corresponde a ASA. Es decir, claro, el tema del agua es ASA. En Buenos Aires hablaron directamente las autoridades. Aquí todavía no está implementado, seguramente se va a implementar, con toda seguridad. Bien, bien, bien. Yo creo que, bueno, dentro del contexto debemos estar con el cuidado del consumo, ¿no? Y con el gas va a ser el mismo, el mismo camino. Claro, lo que pasa es que el gas va a utilizar otro tipo de ecuación para su aplicación. Va a hacer un mix entre el consumo mínimo y el consumo máximo. De ese mix va a sacar una ecuación, todo muy difícil para el usuario, para nosotros, para todo el mundo. Hay que ser un poco contador también aquí en el tema. Y que también se les debe complicar, en alguna medida. En ese mix se va a aplicar el ajuste tarifario y junto con ese ajuste tarifario se van a aplicar los subsidios. Bien, pensaba, digo, se espera un verano que va a ser bastante complejo en temperaturas, lo que va a ser el aire, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que estar con mucho cuidado, ¿no? En la utilización. Y acá las ecuaciones matemáticas estaban dando, por ejemplo, de una familia de un nivel de uso medio de 1.600 pesos a 2.600 en el tarifario, siempre y cuando no sobrepasen el tope de uso sin el subsidio. A partir de ahí se le va a aplicar tarifa plena. Es decir, tengamos aquí también en consideración que el gobierno también ha tenido previsto que los aumentos tarifarios no iban a superar el RIPTE, que es la diferencia entre los ingresos y el costo de vida. También ahí va a haber una aplicación de una ecuación. Todo muy difícil, Mario. Es todo muy difícil. Lo único concreto es que las tarifas van a aumentar, que se llama a un consumo solidario, que no es únicamente de
de Argentina, es de toda la región y del mundo también, porque han aumentado las tarifas en todos lados y las prestaciones energéticas. Así que bueno, va a haber que ajustar tanto el consumo como el bolsillo. Estoy pensando en lo que pasó en Europa, ¿no? No va a ser extraño pasar en un monumento que esté sin iluminación, las vidrieras que estén apagadas, sectores clásicos sin iluminación, ¿no? Pensaba, digo, en el monumento a la bandera y cuantos otros, ¿no? Y bueno, la misma que lo tenemos, por ejemplo, de economía ejemplar, por ejemplo, Alemania ha llamado en algunas regiones, quienes tenemos la suerte de conocerlas, son poblaciones muy pequeñas una al lado de otras, han llamado a no solo el consumo racional, sino que han llamado a calefaccionar, por ejemplo, con leña, y lo ha hecho el gobierno nacional de Alemania, es decir, no es es una temática que abarca, es mundial, o sea que nos abarca a todos. Y Argentina, por suerte, tiene un reservorio. Argentina, por suerte, todavía está prestando en buena medida sus servicios. Bueno, ahora va a haber que cuidarlos también. En esta posmodernidad me sonó a neolítico, paleolítico, ¿no? Lo que decíamos eso. Sí, pero bueno, son lo que el hombre echa a mano a los recursos que tiene disponibles. Exacto. Es decir, acá vamos a tener que acostumbrar a muchísimas cosas. Nosotros vivimos al lado de un gran río de agua dulce. En otras regiones no tienen esa posibilidad. Aquí el agua también se desperdicia. Es decir, ya la conciencia nacional, yo lo veo en los chiquitos, en los colegios, que ya dentro de todo se les va inculcando el tema del cuidado de los recursos naturales, que son agotables en gran medida. Bien. José Luis, agradecerte nuevamente por este tiempo, bien claro como siempre, y estamos en contacto. Muchas gracias, Mario, un gusto. Bien, el doctor José Luis Alonso, entonces, hablando de esta segmentación, cuadro realidad, que golpea obviamente a la República Argentina y indudablemente, como decía, los aumentos están, así que a partir de septiembre, octubre y enero, ¿no? Va a ser todo el derrotero que tiene que ver con estos subsidios.